Buenas noches para todos, mi nombre es José Ignacio Sandoval. En esta ocasión vengo a participar del foro de contextualización contable. La primera pregunta planteada: el concepto de contabilidad ha tenido una evolución histórica que se mantiene como un proceso estático en el tiempo. Desde la antigüedad hasta nuestros días se ha mantenido un mismo cuerpo normativo para el reconocimiento de las transacciones económicas. Yo pienso que no ha sido un proceso estático, por el contrario, ha sido un proceso evolutivo muy significativo cuando comenzamos o cuando comenzó este proceso de contabilidad. Inició con el nombre primitivo, que llevaba el registro mediante señales o gráficos. Pasamos a Roma, donde evolucionamos al papiro simple, por medio de dibujos o gráficos. Se llevaba un registro de todas sus transacciones, de las cosechas que se llevaban, entre otras. Más adelante, en la de los mercaderes, como el papiro simple ya no cumplía con todas las expectativas, pasamos al papiro doble, que dio origen a una ciencia contable. ¿Qué significaba esa ciencia contable? Una información más veraz, que es oportuna, veraz, clara y suficiente. ¿Con cuál fin? Con el fin de una toma de decisiones, que es lo que llamamos hoy en día. Es tal punto de la evolución que hoy en día tenemos información en tiempo real para este tipo de decisiones, con un margen de error mucho inferior al que se llevaba inicialmente. Las NIF y las NIT encontramos los estándares de información financiera que se aplica en Colombia a partir de 2015. Dichos estándares solamente son importantes para los países del mundo desarrollado porque promueve sus fines, sus fines e intereses económicos. Por ende, promueve el uso e implementación de las naciones que estén en vías de desarrollo. Bueno, respecto a esta pregunta, yo considero que no aplica solamente para los países desarrollados. Por el contrario, si un país desarrollado quiere ponerse a la par de las grandes potencias, de las grandes economías, tiene que implementar los mismos mecanismos que ellos tienen, porque a la final van a ser mecanismos o normatividad internacionales. Uno de los principios del IASB, que es un conjunto de normas contables de carácter global que sean de calidad, comprensibles y de cumplimiento obligatorio, de alta calidad para pequeñas y medianas empresas, que es precisamente eso: unificar la normatividad de esta norma para que todos hablemos el mismo idioma. Y si un país subdesarrollado no lo hace, pues se va a quedar día tras día en el pasado y no va a ser competitivo frente a los otros países. Ahí tenemos un ejemplo claro, que es el cambio de divisas, eh, los, los intercambios internacionales. Bueno, todo eso implica que hablemos un solo idioma para ponernos a la par de un país competitivo. O sea que no aplica solamente para un país subdesarrollado, por el contrario, debemos meterle más fuerza para llegar a ser competitivos ante las grandes potencias. En el marco conceptual de la información financiera de intercambio, Consting Standard Board y ASB, se contempla unas características cualitativas que deben gozar la información financiera. Estas cualidades o características buscan es generar más confiabilidad entre los inversionistas y otros usuarios de la información financiera. Sí, estas características es comprensividad, una información fácil de comprender para llegar a una toma de decisiones muy rápidas y en tiempo real. Relevancia y sistematización, refleja pasivos y activos para la toma de decisiones, como son niveles de endeudamiento o si la empresa puede invertir, en qué estado financiero se encuentra la compañía. Confiabilidad, información libre de errores con presentación de números exactos. Comparabilidad, medición en líneas de tiempo para una comparación frente a otras empresas, frente a meses pasados, de cómo nos fue hace un año
en el mes, hace un año, con la compañía, crecimos, decrecimos, todas esas cosas son importantes. Em, Pertinencia, satisfacer las necesidades del usuario, que sea amigable, que sea lo que se necesita y que la información sea exacta. En el marco conceptual de las NIF y las NIF, presentan los lineamientos generales y alcances a los que debe basarse los estándares de contabilidad e información financiera. No es una norma en sí, pero brinda los conceptos esenciales necesarios para comprender el nuevo lenguaje de los negocios. Como tal, no es una norma. Em, con la finalidad, bueno, la finalidad es unificar las normas propuestas por la ICBA que sean de carácter mundial. No la podemos considerar como una norma entre sí, sino como una opción de cada país pueda adoptar dentro de sus políticas internas. Como tal, no es una norma, es un estándar que han colocado o que se han aliado varios países para tener, para hacerlo parte de su política interna o de su, ahí sí, dentro del país cuando la establece o la adopta es una normatividad interna. Por eso no la podemos clasificar como una norma. Si el país, por ejemplo Colombia, em, la adoptó, pues ahí sí estaríamos hablando de una norma. Pero para otros países que no desean o que tienen su propia normativa interna de contabilidad, pues la pueden ver como una opción secundaria, como lo hace México, como lo hace Estados Unidos. La bibliografía. Muchas gracias, compañeros y profesor.